La historia oficial cuenta que la primera cruzada culminó con la conquista cristiana de Jerusalén en 1099. Pero lo que pocos saben es que en los muros de esa ciudad sagrada se libró una de las gestas más brutales y olvidadas del medioevo. 800 hombres contra 40.000. No eran caballeros franceses. No eran templarios. Eran los últimos descendientes de los vikingos, hombres del norte que cruzaron mares, reinos y desiertos para morir bajo el sol de Jerusalén. Y su sacrificio cambió el destino de la cruzada. Esta es la historia de los 800 vikingos que aniquilaron un ejército de 40.000 en Jerusalén. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II lanzó un llamado que retumbó en toda Europa. Dios lo quiere. Miles de campesinos, nobles y mercenarios marcharon hacia Oriente, buscando redimir sus pecados y conquistar la Tierra Santa. Pero entre esos ejércitos multicolores hubo un grupo distinto. Hombres de cabellos dorados, tatuajes tribales y cicatrices antiguas. Eran varegos, descendientes directos de los vikingos que habían servido durante siglos como la guardia élite de los emperadores bizantinos en Constantinopla. Habían luchado en Sicilia, en Anatolia y contra los árabes. Y cuando oyeron que Jerusalén estaba bajo dominio musulmán, no dudaron, se unieron a la cruzada. No por fe, sino por honor. Por la promesa de una muerte digna en combate, bajo un cielo ardiente. Desde el frío del norte, marcharon hacia la calidez del Mediterráneo. Atravesaron mares, montañas y desiertos, enfrentando hambre, pestes y emboscadas. Los cronistas los describen como gigantes silenciosos, de corazas de acero y hachas enormes. No hablaban latín ni rezaban con los cruzados, pero luchaban como bestias. Su presencia infundía temor incluso entre sus aliados. Los normandos los llamaban los hijos de Odín, y los bizantinos los consideraban un regalo divino. En el año 1097 llegaron a las puertas de Asia Menor. A su paso, las fortalezas turcas caían una tras otra. Hasta que finalmente, 2 años después, alcanzaron su destino final, Jerusalén. Era junio del año 1099. Jerusalén estaba rodeada por murallas imposibles de escalar y defendida por más de 40.000 soldados musulmanes. Los cruzados, agotados y enfermos, apenas sumaban 12.000. Entre ellos, los 800 varegos. Los cronistas cuentan que estos guerreros del norte eran los encargados de abrir las brechas. Construyeron torres de asedio con sus propias manos, mientras las flechas llovían desde los muros. Muchos murieron antes de que el primer proyectil tocara las puertas. Pero no retrocedieron. Una noche, bajo la luz rojiza de la luna, los vikingos hicieron un juramento. Clavaron sus hachas en el suelo y prometieron no volver a empuñarlas, a menos que fuera para tomar la ciudad santa. El 15 de julio, las trompetas resonaron. Los cruzados atacaron desde el norte y el sur. Pero fue en la muralla de San Esteban donde se escribió la leyenda. Allí estaban ellos, los 800. Encabezados por su líder, un veterano varego llamado Harald de la Cruz del Norte. Mientras los turcos lanzaban fuego griego, los vikingos respondían con furia. Escudos ardientes, lanzas quebradas, cuerpos cayendo desde las almenas. Los varegos avanzaban en silencio, paso a paso, bajo una lluvia de llamas. Su torre de asedio estaba ardiendo, pero no se detuvieron. Cuando las puertas cedieron, fueron los primeros en entrar. Dicen que sus gritos hicieron temblar a Jerusalén. Y que su furia fue tan devastadora que los defensores huyeron antes de enfrentarlos cuerpo a cuerpo. La ciudad fue tomada al anochecer. El aire olía a humo, hierro y muerte. Las crónicas cristianas describen una matanza sin precedentes. Pero entre toda esa barbarie, los vikingos mantuvieron su código. Protegieron templos, salvaron mujeres y niños, y se negaron a saquear iglesias. Ellos no habían venido por oro, sino por gloria. Harald, su líder, cayó atravesado por una lanza en el monte del templo. Y sus hombres, al ver su cuerpo, formaron un círculo a su alrededor. Lucharon hasta el amanecer. Cuando los cruzados regresaron, encontraron 800 cadáveres rodeando a su capitán. Ninguno había huido. De los vikingos de Jerusalén poco se habla hoy. Las crónicas los mencionan apenas como mercenarios del norte. Pero los testigos de aquella gesta decían otra cosa. Que fueron ellos quienes rompieron el cerco, quienes abrieron las puertas de la ciudad santa. El mismo Godofredo de Bobillón, líder de la cruzada, ordenó que sus cuerpos fueran enterrados juntos, frente al monte del Olivo, bajo una piedra sin nombre. Y sobre ella grabaron una frase en nórdico antiguo.
cayeron lejos del mar, pero su espíritu volverá con el viento del norte. Cuando hoy pensamos en los vikingos, los imaginamos saqueando aldeas del norte, no luchando por Jerusalén. Pero la historia es más compleja y más épica de lo que creemos. Aquellos 800 hombres no pelearon por una cruz ni por un imperio. Pelearon por algo más antiguo, el honor. Y aunque sus nombres se perdieron entre la arena del desierto, su sacrificio se convirtió en leyenda. Porque, a veces, los héroes que cambian el mundo no dejan monumentos. Solo silencio. Y el eco de sus hachas, resonando en la historia.